Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, una semana más, un día más, en el cual vamos a compartir alegrías y esperanzas, penas y tristezas. Vamos a hablar de brujas, vamos a hablar de diablos, vamos a hablar de fiestas, vamos a hablar del apocalipsis, vamos a hablar pues de lo que se habla en una tertulia, de todo. Bienvenidos y bienvenidos de forma especial a nuestros hermanos privados de libertad, para los cuales va nuestro saludo más cordial y nuestro recuerdo. Bienvenidos desde la capital del mundo a la tertulia del siglo XXI. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y nuestro saludo por delante para todos. El mes de octubre suele ser un mes cargado de celebraciones, de recuerdos, de esperanzas. El mes de octubre para nosotros latinoamericanos es el mes en que conmemoramos este año los 526 años de la llegada del Evangelio a nuestro continente. Es por tanto un mes de reflexión, de acción de gracias y de preguntarnos qué estamos haciendo por el Evangelio en nuestras vidas. Pero no es solamente para nosotros, es para todo el mundo, para toda la humanidad. Octubre es el mes de las cosechas en el hemisferio occidental, cosechas de uvas, empiezan ya tempranamente las cosechas de aceitunas, aunque muy temprano, muy tarde en el mes, temprano en noviembre. Pero en el aspecto religioso suele traer dos recuerdos muy importantes. Uno de ellos ya se movió de sitio, uno de ellos era la fiesta de Cristo Rey. La fiesta de Cristo Rey tenía una consonancia político-religiosa, vamos a llamarle así. Surgió en la década del 20 del siglo pasado, en que el Papa Pío XI, ante los totalitarismos que se estaban destacando en el mundo, el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán, el comunismo ruso, que ponían figuras de líderes y demás, él puso la figura de Cristo como Rey del universo. El nombre de Cristo Rey fue que se desarrolló la revolución de los cristeros en México, que eso nos daría para, no digo un programa, un montón de programas para hablar de ello, pero vamos a dejarlo por ahí, porque si no nos da tiempo a ir viendo las cosas con calma, piano piano se va lontano, dicen los italianos, poco a poco se llega lejos, vamos poco a poco. Octubre, por eso, como les decía, en la fiesta de Cristo Rey, que se celebraba el tercer domingo de octubre,
pero que cuando hubo la reforma litúrgica traída por el Concilio Vaticano II, se movió de sitio y se le cambió un poco la tonalidad. Se le quitó ese carácter político religioso y se le dio el carácter de la festividad de Cristo como Rey del Universo, líder detrás del cual vamos todos. No había necesidad de incidencias políticas en la Iglesia y por eso se quitó en esa fecha. Pero sí hubo una fecha que en la década del 20, en concreto en 1922, se eligió como papa a Achilles Ratti. Achilles Ratti era el papa con el nombre de Pío XI, el cual dio un gran impulso a la animación misionera. Hay que ver el aquí y el ahora de la Iglesia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, decía el Evangelio de San Juan. Somos, como decía la carta de Oneto, el cristiano es al mundo lo que el alma es al cuerpo. Y había esas tendencias de proselitismo, del marxismo, del comunismo, del nacionalsocialismo, del fascismo, de los nacionalismos de todo tipo y de toda índole. Y también hubo un interés por la predicación del Evangelio, por el aspecto misionero del Evangelio, la dimensión de envío. No olvidemos que la palabra misionero viene del verbo misio, enviar, y enviados somos todos los cristianos, todos los creyentes. Este impulso empezó, sobre todo, las primeras semillas empiezan en el siglo XIX con la fundación de la Santa Infancia y los días misioneros, en la toma de conciencia de las misiones. Y el Papa Pío XI estableció la fiesta de la pontificia obra de la propagación de la fe, la obra de la Santa Infancia y del clero indígena, y las declaró instrumento principal y oficial de la cooperación misionera de toda la Iglesia Católica, naciendo con ello las obras misionales pontificias. O sea, dicho en palabras que usted y que yo entendemos, sin mucho ambajes y sin muchas cosas, el Papa Pío XI estableció que todas aquellas asociaciones que se dedicaban a la ayuda de las misiones, y misioneros en el fondo somos todos, pero sobre todo tenían en mente la propagación del Evangelio en África, la propagación del Evangelio en Asia, la propagación del Evangelio en nuestra América Latina, llevada a cabo por los misios, por los enviados, por los misioneros. Y estableció el tercer domingo de octubre como Jornada Mundial de Oración, Jornada Mundial de Reflexión y Jornada Mundial de Limosna por las misiones. Yo recuerdo en mis años de infancia en la escuela, las 2 semanas antes, había ese sentido del sello misionero, de la propagación de la fe, de las alcancías que íbamos con cabezas de chinitos, de negritos, de indios, para poder recaudar para las misiones y los misioneros. Es una forma de recordarnos a todos la misión del Evangelio, la misión de vayan y anuncien a todas las criaturas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso octubre es un mes de misiones, es un mes de recordarnos que hemos recibido el Evangelio y cómo lo vamos transmitiendo. Precisamente por esa transmisión del Evangelio, por esa toma de conciencia desde pequeños, desde la infancia, pues miren, estoy yo a muchos kilómetros de distancia de donde nací, de donde crecí, de donde no me multipliqué porque no me dio tiempo, pero que tomé conciencia de ese sentido y así nació un poco mi vocación sacerdotal. En estas fechas que siempre recuerdo con gran ilusión y con gran recuerdo y con gran cariño. Y uno de los regalos que una de la providencia me deparó en un tercer domingo de octubre fue una de las pocas veces que he podido celebrar la Santa Misa en China con toda libertad. Lo celebré un domingo de las misiones. Por eso vaya nuestro recuerdo, vaya nuestro cariño, vaya nuestra oración por aquellos que han dedicado su vida al anuncio del Evangelio lejos de su tierra. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro.
Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y antes de nada quiero recordarles que este sábado, pasado mañana, tenemos un seminario en la parroquia de San Columba, situada en la calle 25 entre 8ª y 9ª avenidas. Y vamos a conversar sobre el tema de la obra del apóstol San Juan. Vimos la semana pasada San Lucas y esta semana vamos a comenzar San Juan. Vamos un paso adelante de lo que estamos viendo en la tertulia, en el programa de radio. En el programa de radio de la tertulia hemos dedicado un programa y dedicaremos parte del programa de hoy a San Juan, y el seminario pues es ampliar y completar ese tema en la obra de San Juan, sobre todo el Evangelio y el libro del Apocalipsis. Y luego les recuerdo que este domingo es tercer domingo de mes, por tanto están invitados a celebrar la Eucaristía el día 21, hoy es 18, viernes 19, sábado 20 el seminario, domingo 21 nuestra celebración de la Eucaristía en honor del Divino Niño. También en la parroquia de San Columba, situada en la calle 25 entre 8ª y 9ª avenidas del condado de Manhattan. Para aquellos que nos oigan, que nos escuchen, que no puedan moverse, que viven lejos, bendito sea Dios, estarán con nosotros espiritualmente y rezaremos por toda la audiencia de Descubriendo el Siglo XXI de nuestro programa La Tertulia. El mes de octubre siempre suele ser un mes romántico, suele ser un mes de ya entre solado, entre sol, más tinieblas. Es lo que nos recuerda lo del poeta castellano, recuerda el alma dormida, avívese y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se vuelve la muerte, tan callando. O también lo de volverán las oscuras golondrinas. Siempre tiene un deje de romanticismo, un deje de nostalgia, un deje de la vida que va terminando y va acabando. Y en nuestra cultura, y hoy en día nuestras culturas se han hecho universales, finales de octubre nos traen una gran fiesta.
Una fiesta de la cual vamos a hablar hoy, vamos a continuar probablemente hablando este y el próximo programa. Es la fiesta de Halloween. Yo sé que para algunos dirá que es tan temprano, es pronto, pero en Halloween mezclamos fiestas, mezclamos leyendas, mezclamos brujas, mezclamos diablos. ¿Qué es una bruja? ¿Qué es un diablo? Vamos a verlo. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Tempus fugit, el tiempo corre. Así solía aparecer escrito en los viejos relojes. De nuevo nos encontramos ante las celebraciones del Año Nuevo de los pueblos celtas y germánicos que habitaron y dejaron su substrato cultural en la vieja Europa y que al pasar a nuestra América nos trajeron con ellos. Los pueblos mediterráneos, de los cuales procedemos gran parte de nosotros, van a establecer sus fiestas en torno al sol y a la luna. A la vez, en torno a los productos que nacen y crecen en abundancia gracias a la presencia y el calor benefactor del sol y la luna. En torno a ellos, la fiesta, la alegría, la añoranza. Sin embargo, los pueblos del norte de Europa y de las islas británicas celebraban 2 grandes fiestas en el año. El 1 de mayo, o fiesta de Beltane, y el inicio del año, fiesta de All Halloween. No se debe perder la perspectiva de que estos pueblos eran eminentemente nómadas, eminentemente pastores. Por tanto, tenían que celebrar sus festividades cuando había abundancia de pastos para sus ganados. 1 de mayo, los pastos de primavera. Al acabarse los pastos debían recogerse, ya que el frío, la carencia de lugares para pastar, la escasez de luz diurna hacía muy difícil la vida al aire libre. Para celebrar el comienzo del año, el comienzo de la vida, se invocaba a todos los que habían perdido, cuyas almas deambulaban por los bosques, los campos, las montañas. En honor de esos que habían partido de aquellos difuntos, de aquellos antepasados, se celebraban banquetes a los cuales se les invitaba a participar. Los celtas, el pueblo que invadió Irlanda y parte de Inglaterra, bajo la poderosa influencia de los druidas, sus hombres sagrados, la víspera del 1 de noviembre, día del comienzo del Año Nuevo, hacían una gran celebración en torno de Samhain, el Señor de la Muerte. Esta fiesta introducía en el invierno, la época del frío, la oscuridad, la muerte y el silencio de la naturaleza. Este era el tiempo que simbolizaba el misterio de la muerte humana.
Los celtas tenían la creencia de que en la noche de la víspera del Año Nuevo, Samhain transportaba el alma de los muertos a la casa que habían tenido en la tierra cuando vivían. Las almas pecadoras que habían muerto durante el año, las cuales se encontraban penando dentro de animales o de bosques, podían liberarse de sus ataduras y volar al cielo si durante esa noche se ofrecían regalos y sacrificios en su honor. No hay que descartar que se hicieran sacrificios humanos, especialmente de los delincuentes y criminales. Había que limpiar la sociedad. Los romanos, la gran civilización, al ocupar los territorios celtas, prohibieron tal tipo de idolatrías y sacrificios. Los druidas, esto es, los sacerdotes de la religión de los pueblos celtas, encendían grandes hogueras en la festividad del Año Nuevo, el 1 de noviembre, llevando cada familia el fuego a su hogar, con lo cual se espantaban los espíritus y se rejuvenecía el sol, que cada vez estaba más débil. La tradición de los engaños y de los regalos reside en la creencia de que esa noche los diablos, las brujas y sus seguidores andan sueltos dando vueltas por los bosques buscando a quien molestar. Para evitarlos, se inventaron diversas formas de engaños, o se viste uno como ellos para confundirlos. Otra de las tradiciones propias de esa noche de Halloween es invitar a comer a los fantasmas para que estén contentos y no molesten. Todo cambió cuando llegó el cristianismo. Cuando se predicó y se extendió entre estos pueblos celtas, los primeros evangelizadores asumieron muchas de estas tradiciones y leyendas y las incorporaron a dos fiestas que celebramos todavía hoy: a la fiesta de Todos los Santos y a la fiesta de los fieles difuntos. Estas festividades, como muchas otras, desaparecieron o quedaron prácticamente circunscritas a pequeñas aldeas irlandesas y escocesas. En el siglo XIX, cuando Irlanda se vio asolada por la Gran Hambre, comienza una emigración masiva a los Estados Unidos. Y con ella traen con sus costumbres, entre las que se coló All Hallows Eve. Uno de los rituales propios de esta fiesta era alumbrar y guiar a los espíritus con una vela dentro de una papa. En territorio americano se cambia la papa por la calabaza, más grande y da mayor luz. Obviamente, esta fiesta ha perdido su espíritu sagrado y mágico, quedando en una mera fiesta de niños. Después ha llegado el comercio y el desenfreno sexual que han degenerado tal fiesta. Celebrar Halloween es de llevarnos a recordar a nuestros difuntos y a recordarnos la realidad de la hermana muerte, como la llamaba San Francisco. Pero no olvidemos que por más que queramos negarlo, por más que queramos olvidarlo, somos seres para morir, pero también para resucitar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes.
A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles nuestro viaje a Tierra Santa, febrero 3 a febrero 16, donde vamos a sacar las brujas y los espíritus de la mente y vamos a venir eso clear, como aquel que dice, llena nuestro corazón de ilusión y de esperanza. Hablar de las fiestas de otoño es hablar sobre todo de la muerte, del diablo, de las brujas, de un montón de cosas y demás. Ahora, ¿qué es una bruja? ¿Desde cuándo aparecen las brujas en nuestra vida, en nuestras culturas? La creencia en la brujería es compartida por numerosísimas culturas a lo largo de la historia y obviamente cada uno la interpreta a su manera. Las brujas han tenido una gran importancia en el folclore de muchas culturas, creando a su paso en igual medida fascinación y terror. Son muchos los autores que coinciden en que la brujería es un producto del pueblo para buscar remedio a sus males y desgracias. O sea que si no existieran habría que haberlas creado. Ciertamente es inevitable relacionar los oscuros periodos de carencia y desgracias con la aparición de la brujería y los espíritus a los que adorar y servir. Quizás la imagen más recordada de las brujas sea la imagen que tenemos de la Edad Media y la caza de brujas, pero muy largo lo fiamos. Mucho antes de la Edad Media ya había brujas, ya habría algo parecido a la brujería. Antes de la aparición del cristianismo, era común en las religiones adorar el cielo, la luna, los bosques, el sexo, los antepasados. Todo el mundo estaba poseído de un espíritu benévolo o malvado. Ya desde el comienzo de la humanidad han existido el miedo a la muerte, lo que dio lugar a la necesidad de creer en la continuidad de la otra vida. De hecho, algunos antropólogos y arqueólogos y arqueoantropólogos consideran cuando el mono dejó de ser mono y empezó a ser hombre, podríamos decir ese link, ese eslabón perdido, y afirman muchos, en varias escuelas por lo menos, que fue en el momento en que el mono empezó a enterrar a sus muertos. Porque si nos fijamos, no hay ningún animal en la naturaleza, solamente el ser humano, que entierra a los muertos. Lo más, los elefantes van a morir a un sitio determinado, por eso la famosa frase de cementerio de elefantes. Pero lo demás, te moriste, te comieron. Hasta en la naturaleza hay animales que comen la podredumbre, que son benefactores, como los buitres, las hienas, los chacales. Pero no hay nadie nada más que el hombre que entierra a sus muertos. Y los entierra en una forma como si la tierra estuviera gestando. La palabra tierra y la palabra mujer que engendra tienen un mismo verbo en griego, ginomai, algo que da vida. La tierra da vida, la mujer da vida. Y entonces desde ese momento empezaron la continuidad de la vida. Fue este miedo, al parecer, lo que desembocó en la creación del dios cornudo, aquel que sería el dios Luk de los celtas, el dios Pan de los griegos o el archiconocido Satanás de los cristianos. Y aún así todos estos dioses son, entre comillas, jóvenes, teniendo en cuenta que ya los hombres primitivos, como se han encontrado en algunas cuevas en Francia, tenían pinturas relativas a estos dioses cornudos desde hace 12.000 años. Ahora, este dios significaba la muerte, lo tenebroso, la guerra, lo masculino, y él dio lugar a la aparición de lo contrario, la representación femenina, la diosa de la fecundidad, fuerza creadora y regeneradora.
Ella es la compañera del cornudo y se aparea con él para dar forma al mundo. El culto a esta pareja de dioses consistía en representar su unión sexual y glorificarla. Ahora, en estas primitivas comunidades se empezó a hacer una división entre los líderes religiosos, observadores de las estrellas, curanderos, profetas. Conocían los secretos de las raíces y las plantas para curar enfermedades y tratar cuestiones como la esterilidad, la impotencia, etc. Debían mantenerse en contacto con los espíritus y con las fuerzas de la naturaleza. De este modo aseguraban la protección para los suyos, así como la fertilidad de sus mujeres y de sus tierras. En un primer momento, en estas comunidades que surgen en torno a las tumbas, en torno a otra vida, en torno a aquellos que nos pueden molestar en esta vida, la mujer ocupaba un papel fundamental en la comunidad. De ahí que las diosas madres eran veneradas y adoradas. Con el transcurso de los años, de las generaciones, se produce un giro radical. Los hombres someten a las mujeres y las antiguas diosas acaban siendo diosas sumisas, esposas de los nuevos guerreros. Pero el culto a las diosas madres siguió activo, si bien oculto y secreto. Ninguna religión monoteísta fue capaz de destronarlas. Como decíamos al principio, son muchos las culturas que han creído fervientemente en la magia. En el antiguo Egipto la magia encontraba en las palabras y los sonidos. En Grecia celebraban los misterios de Eleusis. En la antigua Grecia y Roma la magia era una creencia bastante extendida. Los augures romanos eran funcionarios del Estado y se encargaban de la magia benéfica. La magia maléfica, por el contrario, era perseguida y castigada. En el Antiguo Testamento también encontramos maldiciones. Se hace mención a la brujería. Concretamente se prohíbe y se establece que las brujas deben ser castigadas con la muerte. Leemos en el libro del Deuteronomio: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te dará, no aprendas a practicar las abominaciones que cometen esas naciones. Que no haya entre ustedes nada que inmole el fuego a su hijo o a su hija, y ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco habrá ningún encantador, ni consultor de espectros o de espíritus, ni evocador de muertos, porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor tu Dios, y por causa de estas abominaciones Él desposeerá a esos pueblos delante de ti. Tú serás irreprochable en tu trato con el Señor tu Dios, porque las naciones que van a desposeer escuchan a los astrólogos y adivinos, pero a ti, el Señor, no te permite semejante cosa. Está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 14. Ahora, San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones, envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Le vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. O sea, vemos ese rechazo, también ese nacer en contacto con la naturaleza, en contacto con la vida, en contacto con la vida y con la muerte. Y ese rechazo muchas veces es de Dios. Y cuando el Antiguo Testamento nos habla de un Dios que es misericordia, de un Dios que es juez, de un Dios, también es un Dios que es sobre todo muy celoso y que quiere que se le ame a Él solo. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Seguimos nuestra tertulia y recordamos que los poderes de las brujas, de estas mujeres especiales que se conocían profundamente el poder de las hierbas, de las aguas, de los teses, de los influjos de la luna en la naturaleza humana, fueron creciendo, pero fueron ocultándose, pero vivían en un mundo, en un submundo. Aunque la persecución de las brujas fue terrible durante la Edad Media, sin embargo, y fue terrible por mano de la Iglesia, por mano de la Inquisición, sin embargo, en las primeras etapas, los primeros 3-4 siglos de la historia de la Iglesia, vivían en comunidad, por así decir, vivían en contubernio, se respetaban mutuamente. Los milagros y poderes de los santos católicos llamaron pronto la atención de las masas, y aún así las antiguas creencias eran difíciles de olvidar. Poco a poco el cristianismo fue ganando terreno a lo largo de Europa y los antiguos paganos sustituyeron sus amuletos y sus frases mágicas por oraciones y por crucifijos. Cuántas novenas, cuántas oraciones al santo, cuántas que son inventadas, puramente invención, que vienen a sustituir las frases, los amuletos, las cosas que hacían las brujas y los brujos en épocas antiguas. Las curanderas, llegó el fin en que todo se consideró una amenaza para la religión católica. Y así en el año 959, casi el año 1000, el rey Edgar proclamó: cada sacerdote debe promocionar con gran celo el cristianismo y buscar la extinción total de toda práctica pagana, de modo que han de prohibirse los actos celebrados en las fuentes y pozos, las necromancias, la adivinación y los encantamientos. Aquellos que seguían utilizando estas riquezas naturales de los amuletos, de las hierbas, de los hongos, de todo tipo de cosa que no fuera la medicina tradicional, eran considerados como brujos. Entonces los campesinos empezaron a poner su confianza en la Iglesia porque les daba unas seguridades. Sin embargo, estuvieron presentes hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy seguimos acudiendo muchas veces más fácilmente a alguien que nos lea las manos, a alguien que nos dé un brebaje, unos teses o una cosa, cualquier cosa, con tal de que no sea prohibido, con tal de que sea como si lo prohibido fuera lo que más efecto tuviera para nosotros. Las brujas fueron consideradas muchas veces como herejes, como poseídas por el diablo, como cuya presencia estaba dentro de ellas, porque no seguían los tratamientos adecuados y las adoraciones adecuadas a los dioses, a Dios, al Nuevo Testamento. Fueron perseguidas obviamente por la Inquisición, fueron perseguidas por el gobierno, y todo aquello siempre ha suscitado miedo, todo aquello que es desconocido suscita miedo, suscita temor. Estas mujeres que muchas veces eran rechazadas sociales, muchas veces tenían defectos naturales,
por problemas de nacimiento y demás, y por enfermedades. Hay que pensar que la endogamia era muy común, y eso, el mezclar cercanos, familiares, en las relaciones íntimas, causan defectos de nacimiento, defectos genéticos que se vienen a descubrir en el siglo XIX, en el siglo XX. Pero todas estas personas deformes, todas personas que se creían que eran poseídas por el diablo, son perseguidas porque se pensaba que traían el mal a la sociedad. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo, pasado mañana, sábado, tenemos nuestro seminario, el domingo la misa del Divino Niño, y en febrero tenemos el viaje a Tierra Santa. Son los 3 avisos más importantes. Luego también hay el aviso que cualquier información que deseen, llámenos a nuestro teléfono al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. En segundo lugar, ayúdennos a seguir adelante. Ayúdennos, les pido sobre todo una oración. Díganle al Señor si realmente la tertulia sigue haciendo bien, que sigamos adelante, como el Señor se encarga. Segundo, si además de una oración nos pueden echar unos centavitos, pues miren, se lo vamos a agradecer, porque el tiempo del aire hay que pagarlo. La emisora es muy pequeña, pero hay que pagar el dinero para poder tener nuestro programa en el aire. Se lo dejo en sus manos. Oren, ora et labora. Ora, y si les sobra, vengan para acá. Continuamos nuestra tertulia. A principios del siglo XVIII comenzó el deseo generalizado de descubrir la verdad de los hechos y se afianzó la idea de que el hombre era el microscopio del universo. En el siglo XVIII también los aspectos sexuales de la brujería eran los que más obsesionaban al pueblo. Las enseñanzas de la Iglesia sobre el sexo obviamente eran muy estrictas, y esto daba lugar a fantasías sobre orgías y grandes bacanales y aquelarres que se daban entre las brujas, entre las personas extrañas que había en la comunidad y el diablo. Al subir Luis XVI al trono, promulgó una ley en la que se abolía los juicios por brujería, ya que decía que eran supersticiones y fantasías. Sin embargo, en el Palacio de Versalles se hablaba de que había lugares en los cuales se practicaban orgías, en las cuales una de las figuras principales era el diablo.
esta época, el siglo XVI, el siglo XVIII, con Luis XVI y su corte y demás, lleno de frivolidades, el satanismo aparecía como un atractivo y prohibido entretenimiento, especialmente para las clases sociales altas. Se crearon clubs como el del Fuego del Infierno, cuyas ceremonias siempre terminaban en orgías sexuales. Ahora, ya en el siglo XIX empieza un movimiento científico que aclara numerosas misterios hasta entonces desconocidas, pero la magia y lo paranormal no llegan a desaparecer. Los campesinos emigraron a las ciudades con la aparición de las fábricas, la revolución industrial, las costumbres de los hombres y las mujeres pertenecían al pasado. Pero a pesar de ello aún seguían celebrándose las antiguas celebraciones campesinas. La prueba es la fiesta de Halloween. Una fiesta de nómadas, se convierte en campesinos, se convierte en fiesta de ciudad, se convierte en un negocio más que universal. La globalización ha globalizado también una fiesta que era local. Hubo un gran interés por los fenómenos psíquicos y parapsicológicos, y así fue surgiendo un paso siguiente, además de las brujas, va a ser el espiritismo y la aparición de los medios como intermedios entre este mundo y el otro. Luego ya en el siglo XX aparecen órdenes secretas, grupos secretos, grupos reducidos, y aparece un negocio que yo muchas veces decía, me acuerdo que conversando con un sacerdote, decíamos, estamos perdiendo el tiempo, nosotros leemos las cartas de San Pablo y leemos el futuro cuando leemos la palabra de Dios y nadie nos hace caso. Sin embargo, ponen en la esquina un kiosco de leer las cartas, de ver el aura de cristal, etcétera, y ahí es donde se cumple. Todos los días hay un tonto que sale a la calle y todos los días hay un listo que se lo encuentra. En fin, podríamos estar toda la noche, toda la tarde conversando sobre las brujas, sobre los mediums, sobre las fiestas de la naturaleza y demás. ¿Por qué he sacado este tema? Porque estamos en las vísperas de la fiesta de Halloween, y la fiesta de Halloween no tenía nada que ver con esto, y le hemos hecho la fiesta del diablo, que vamos a hablar de él ahora, la fiesta de las brujas, no tiene nada que ver con las brujas, la fiesta de adoración a Satanás, y no tiene nada que ver con Satanás, ni mucho menos. La brujería siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Ha habido personas que se han dedicado a interpretar, a ver el futuro a través de los gestos de la naturaleza. Era el momento en que había una armonía entre el ser humano y la creación. Desgraciadamente, desde hace 100, 150 años, desde 200 años vamos a ponerle como mucho, en la historia de la humanidad, en que cambiamos esa perspectiva y estamos contaminando el ambiente, estamos quemando el planeta, estamos quemando nuestras costumbres, estamos quemando el futuro de nuestra humanidad, el futuro de la sociedad. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan.
Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778. 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y podríamos estar pues toda la noche hablando de brujas y de aquelarres y de experiencias paranormales y de hecho tengo un gran amigo, un gran profesional de las comunicaciones que ya está retirado, Fernando Pérez, que se nos ocurrió una vez hacer un programa de radio, pero no encontramos patrocinador y era la hora bruja. Y queríamos que fuera a partir de las 12 de la noche. Un programa en el cual habláramos de estas experiencias parapsicológicas, pero las serias, no las de relajo. Porque miren, estas personas, estas brujas, que le llamamos brujas en sentido peyorativo, son personas, algunas de ellas, que tienen ciertas percepciones extrasensoriales. Y lo desconocido da miedo muchas veces. Recordemos que el ser humano utiliza prácticamente un 5 o como mucho un 10% de su capacidad de cerebro. Lo demás son neuronas que se van quemando sin usarlas. Y entonces el hombre, cuando estaba en la naturaleza, en la pura naturaleza, iba utilizando, entonces aquel que destacaba era el más sabio o el más inteligente o el que mayor sensibilidad tenía. Y por eso había miedo hacia él y se le llamaba bruja, se le llamaba brujo, se le llamaba cacique, se le llamaba chamán, se le llamaba hechicero. Se decía que tenía contacto con la ultratumba, el ultramundo, el netherworld que decían los romanos. Y eran simplemente sensibilidades que hemos ido perdiendo los humanos. Por ejemplo, les cito un simple ejemplo. Se hizo un estudio bastante extenso y bastante prolongado con los taxistas de Londres. Y se descubrió que aquellos, en la época de los 60, 70, que no existían todavía los GPS, los aparatos de van indicando el camino, tenían el cerebro más grande que los taxistas, que los taxistas de hoy en día, que se basan a seguir el trayecto en seguir las normas que dan las maquinitas por donde hay que ir un pasajero y demás. O sea, lo que no se usa se atrofia. Y eso ocurre también en la naturaleza, en el cerebro. Hay personas que tienen esa sensibilidad y hay personas que tienen esa facultad. Hay personas y hay que respetarlas. Porque en el fondo, a partir del siglo XVI, siglo XVII, sobre todo con Descartes y Kant, hemos hecho una dicotomía, hemos separado el mundo de la razón y el mundo del sentimiento y de la naturaleza, cuando era un todo. Y así al racionalizar, dejar toda la razón, perdimos en la sensibilidad de lo imprevisto, de lo oportuno, de la fantasía. Al dejar solo la fantasía, perdemos la razón. Es una combinación de ambas cosas. Y eso lo sabemos a través del sufrimiento de muchas personas, sobre todo de muchas mujeres, a las cuales despectivamente se les ha llamado brujas. Y hay a lo largo, porque se las ha querido asociar con lo misterioso y lo pecaminoso era el demonio, del cual vamos a hablar ahora. Así que, porque muchas veces, muchas familias, con todo el respeto y demás, no quieren que sus niños celebren la fiesta de Halloween porque supuestamente es la fiesta del diablo. Pero si por no hablar del diablo no va a dejar de existir, es mejor que se haga una educación, se diga lo que es, y de esta forma ir educando y formando a nuestros niños
Miren, tan malo es la ignorancia como la mala educación. O sea, mala educación, educación tergiversada. El diablo es una realidad que existe, vamos a hablar de ello ahora, y no hay que tenerle miedo. Las brujas es una realidad que ha existido a lo largo de la historia y no hay que tenerla miedo. Y por tanto, cuanto más educados estén nuestros niños, más educados estemos nosotros, con más respeto trataremos a las personas, y con más respeto y con más cuidado y con más valentía podremos rechazar aquello que es perjudicial para nosotros. La fiesta de Halloween no es una fiesta del demonio. La fiesta de Halloween es una fiesta de la eternidad, de aquel mundo el cual traspasamos en el momento en que concluimos nuestra etapa en este mundo. Hay que recordar que nuestra vida tiene diversas etapas. 9 meses estamos en manos de una mujer, nuestra madre. A veces 7 meses, pero lo normal son 9 meses en manos de nuestra madre. Protegidos, cuidados, atendidos. Después salimos por X número de años, pero en eso es donde tenemos que ir poco a poco educándonos y sirviéndonos unos a otros.